Alfredo, te toca la oración. Tomamos. Padre, damos gracias, Señor, hermanos, por este día tan especial que nos preparado con nosotros. Gracias por todo lo que hemos obtenido de ti, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Bendice este grupo, Padre, cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, aquí cada uno en casa. Bendice buenas palabras indicadas a Fernando, lo que vaya a hablar, para que hable nuestro espíritu. Estamos atentos a nuestro oído para escuchar y poner en práctica cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de tambores. Bueno, buenas noches, muchachos. Puros jóvenes yo veo aquí. Es todo. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender unas lecciones que nos da la vida de José. La vida de José fue una vida de un joven que fue procesado a sus 17 años. Vemos cómo él enfrentó tantas adversidades en su vida, ¿no? Pero eso ¿a qué lo llevó? A depender de Dios. La vida de José, dices tú, a los 17 años, ¿qué puede pensar un joven a los 17 años? ¿Qué puede pensar a los 17 años, César? Cuando cumpla los 18, me voy a ir a Los Ángeles. Pues en los ¿Qué? 18 uno anda pensando en muchas cosas, ¿no? Y pues curiosidad, ¿no? Y también le da ganas por salir de la ciudad o conocer gente. Diversión, lo que Divertirse, exactamente. Sí. Experimentar, exactamente. probar cosas. Andar con los amigos, ¿no? Sí, cosas que no les dejaron hacer de chicos, ya uno se empieza como a interesar más por esas cosas, ¿no? Así es. Pero fíjense, la vida de José nos habla que a pesar de que era el hijo preferido de su papá, porque José era el hijo preferido de su papá Jacob, que eso lo llevó a que los hermanos ¿qué? Lo aborrecieran. Los hermanos, a tal grado, fíjense hasta dónde puede llegar la mentalidad de los hermanos, porque él era mucho más chico que los hermanos. José tenía 17 años, pues optaron ellos por ese coraje que tenían contra su hermano, optaron por venderlo. Que dijeron, vamos a desaparecer a nuestro hermano, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque eso pensaban matarlo, ¿no? Pero como José él ya había tenido esa experiencia con Dios, él ya tenía una palabra de Dios. Pero lo que sus hermanos tramaron con la vida de José no iba a impedir el plan y el propósito de Dios para la vida de José, a pesar de que él estaba joven, ¿no? Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, como la vida de Samuel, que no entendía, muy pequeño Dios le hablaba a Samuel. La vida de David, muy joven. Pero ahora pensamos nosotros que tenemos ya unos años, oye, ¿yo de qué manera, no? ¿Cómo Dios puede, para qué propósito Dios me tiene a mí, no? Dices, ¿te consideras joven, un poco más adulto? Pero Dios tiene un plan, un propósito para todos. Que qué mejor fuera, ¿no? De que a una temprana edad entendiéramos, ¿verdad? Ya unos ya venimos un poco, ya con los años más, venimos al conocimiento de Dios, porque Dios en su misericordia nos alcanzó. Pero Dios nos ha dado esa oportunidad hoy en día para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Así como la vida de José. Y miren, vamos a ver allí en la palabra de Dios en Génesis 37, 3. A ver ahorita quién nos hace favor ahí de leer. Génesis 37, 3. Sí. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Wow. O sea que eso te habla de que a José, ¿cómo lo hacía diferenciar de sus hijos? De una manera muy diferente, ¿no? Que en su vestimenta, ¿no?
Porque no mencionaba que también a sus hijos, ¿no? De la misma manera que a mis hijos. Ahora uno como padre, ¿qué es lo que busca? Ver a sus hijos por igual, ¿no? No hacer diferencia, ni, no sabes qué, pues tengo mi hijo preferido, ¿no? O a veces también caemos en ese error, ¿verdad? Podemos darle preferencia a un hijo más que a otro. Pero Dios quiere que veamos a todos por igual. Porque Dios, ¿cómo nos ve a nosotros? Nos ve por igual. Nadie es más que el otro, ¿no? Así nosotros tenemos que ver a nuestros hijos por igual. Porque después, ¿qué es lo que estamos provocando en nuestra casa? Contienda, resentimiento. ¿Qué otra cosa? Orgullo. ¿Qué otra cosa? Vanidad, rabia, favoritismo, ¿no? Y siempre, no, pues tú siempre le das la preferencia, ¿no? A mi hermano, ¿no? O a mi hermana. Pero siempre hay uno, ¿verdad?, que se siente mal en la casa. Como en la casa de Juan. Dice, no, dice, yo todos mis hijos los quiero igual, pero mi Juanito. Pero mi Juanito. Así es. De modo que así tenemos nosotros que ver, ¿no? No ser como como Jacob, que ponía en más estima a su hijo José. Sí, Dios tenía un plan, un propósito, porque si saben ustedes, Jacob tuvo 4 esposas. Y lo que es José y Benjamín eran de la misma esposa. José y Benjamín. Y recuerdan quién fue el que le dijo a sus hermanos, no hagan eso. ¿Quién fue el que les dijo? Benjamín, porque era el más pequeño y era sangre de José. Cuando lo lanzaron y que dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor hay que... Cuando lo lanzaron, dice, cuando lo arrojaron ahí para quererse desafanar y cometieron ese acto de embarrar de sangre sus vestimentas para llevárselas a su padre, que dijeron, pues ya hasta ahí se acabó todo, ¿no? Pensaron que todo iba a quedar cubierto, ¿no? Pero Dios es especialista en sacar lo que esté oculto. Porque más adelante, pasados los años, Dios sacó toda la luz. ¿Recuerdan con Caín y Abel? ¿Qué sucedió? Caín mató a Abel. Pero que él pensó que no se iba a saber nada, ¿no? Pero hubo alguien que le recordó, ¿dónde está tu hermano? ¿No? De igual manera en la vida de José. Pero Dios tenía un plan en la vida de José, que dice que lo vendieron a los ismaelitas. Y es una historia muy bonita que les recomiendo que la lean. Viene en Génesis. Pero el plan de Dios para toda esa nación era un solo propósito: rescatar a esa nación, porque se venía un hambre muy dura a esa nación. Una hambruna que era ¿por cuántos años? Pues eran 7 años de hambre. 7 años de hambre. De modo que Dios preservó la vida de José. ¿Por qué? Porque tenía un plan, un propósito. Pero él se mantuvo creyendo y confiando en Dios. Ahora nosotros, ¿qué podemos adoptar de la vida de José? ¿Qué podemos atesorar de la vida de José? ¿Qué pudiésemos atesorar de la vida de José? La humildad. Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. ¿Qué más? Perseverar. Que a pesar de las pruebas, de las dificultades que enfrentes, que dices, todo lo tengo en contra, yo permanezco firme en mi convicción de ¿qué? De creer y confiar en Dios, ¿verdad? Y así un joven, fíjense, 17 años se mantuvo firme en su convicción, confiando en Dios. Dice, amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, nosotros podemos ver nuestra vida y podemos analizar si tenemos alguna de las características que tenía José, ¿no? Podemos analizarnos, decir, bueno,
yo tengo esto, me falta esto. Pero Dios quiere que nuestra vida se desarrolle ese carácter que José tenía. Porque José dice que era un hombre obediente, porque ya fue, llegando ya a una edad adulta, fue una persona obediente a Dios. Amaba a Dios y obedecía sus mandamientos. De tal manera que, ¿recuerdan cuando sucedió lo que vino la esposa de Potifar y que quería fuerzas que se acostara con él? Dice que insistentemente, en varias ocasiones lo quería hacer caer, ¿no? Que se acuéstate conmigo. Pero ¿qué fue lo que hizo José? Cuando vino la mujer y lo quería seducir, ¿qué fue lo que hizo José? Se retiró. No, él lo que hizo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, no se esperó, él salió corriendo, dice la Biblia que salió corriendo. Y sus vestiduras quedaron en las manos de la esposa de él. Qué tremendo, ¿no? Eso lo usó para que a José lo metieran a la cárcel. Y fue a dar a la cárcel. ¿Cómo es posible que una persona se quiera acostar con mi esposa, ¿no? Pero por el engaño de su esposa, ¿no? Dice, bueno, como no quisiste, ahora te tengo preparado este asunto, ¿no? Pero José, ¿cómo vemos cómo se mantuvo José en esa escena? ¿Cómo se mantuvo? Se mantuvo firme y puro, en santidad, que dijo, sabes que yo soy apartado para un propósito y yo no voy a caer en el engaño. Yo no voy a caer en ello. ¿Por qué? Porque él tenía su convicción bien firme en Dios. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo. Por eso es algo que nos lleva a reflexionar, ¿yo cómo soy? ¿Yo cómo soy? A veces creemos que andamos solos, que no hay nadie con nosotros, pero está alguien con nosotros. Y el que va en todo lugar conmigo. Pero Él sí nos ve. Yo me debo de mantener de la misma manera. Puro, santo. ¿Por qué? Porque soy apartado para Dios. No voy a caer en los engaños del enemigo, ¿no? Porque él siempre va a querer buscar algo para hacerme caer. Va a querer hacerme caer en cualquier oportunidad y yo me tengo que mantener. Pero no tenemos que acceder a esos ofrecimientos del enemigo, porque él usa sus instrumentos para hacernos caer. Por eso es que tenemos que estar nosotros pendientes, ¿no? Dice, este amor lo demostró haciéndole una túnica especial de diversos colores, su papá, ¿no? El problema de tener un favorito va a crear el conflicto en la familia y enemistades entre los hermanos y abre la puerta para la desunión familiar y los futuros problemas. O sea, o somos instrumentos para ser pacificadores, para buscar, para fomentar la unidad, o somos instrumentos para traer la destrucción en nuestras vidas, o nuestra familia, ¿no? Porque al estar yo involucrado, está involucrada mi casa también, mi familia. Pero nosotros debemos elegir y mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Mantenernos tal cual como José se mantenía, ¿no? Ahora, fíjense cómo dice Génesis 37 del 4 al 5. Del 4 al 5. Sí. Por favor. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjese lo que se provocó en su corazón. Primero, ¿qué se provocó en su corazón? Sí, era la envidia, ¿no? Era el odio. Pero ¿eso a qué lo llevó?
Pero dice aún que, más que. Ahí está. Dice, y un sueño, ¿y qué dice? Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Otra cosa que tenemos que tener presente, no a cualquiera le vas a poder contar tus sueños. No a cualquiera. Porque muchos caen en ese error. No, a cualquiera. No, ¿sabes qué? Dios me mostró esto, me enseñó esto, me está hablando de esta manera. No todos a veces están preparados para que tú les puedas contar algo. Sí, por eso tenemos que ser muy, muy cautelosos. Hay alguien, un pasaje en la Biblia que dice que le contó sus sueños, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Estuvo platicando. Sí, que estuvo. Ajá. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo vas a ser más que nosotros? Sí, exacto. Entonces, es muy importante que seamos cautelosos. No a cualquiera le vamos a poder contar los sueños. Miren Génesis 37:11, ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 37:11. Dice 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estos. Pero ya era demasiado tarde, ¿no? Que su padre meditaba en esto, pero ¿qué sucedía ahí? Pues ya era demasiado tarde, sí meditaba en esto, ¿no? Pero ya después de haber cometido un error, ya a veces es irreparable, ¿no? El querer arreglar las cosas cuando ya está un daño, ¿no? Ya afectaste a los que están a tu lado, en este caso eran sus hijos, ¿no? La envidia te lleva a cometer muchos males. La envidia se sufre o se siente infeliz, pero no poseer lo que otra persona posee. Dice, ¿por qué se sentían mal? Porque otra persona poseía algo que ellos no tenían. Querían a fuerzas tener lo que José tenía. Por eso es que a veces no todos les puedes decir tus sueños, ¿no? Confianza, ¿no? Sí, no a todos. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para poder escucharte. Otros que van a hacer, no, fíjate que tengo planes, este negocio, ¿y qué va a suceder? ¿Qué creaste? Si él no es una persona que sabe manejar las cosas, a veces la envidia, ¿no? Por eso es importante. Tenemos que saber a quién le platicamos, con quién hablamos. No, entonces, no, este amigo, pues yo te voy a dar el ganón, ¿no? Sí. Ese negocio, y ha pasado. Yo me he enterado de casos donde se le han compartido, voy a hacer este negocio, y a la vuelta de un año ya resultó ser de que pues ya está haciendo ese negocio. Pero lo que crea, ¿qué es lo que crea? Una envidia, una división. Pueden ser cosas materiales, pueden ser proyectos, pueden ser negocios o relaciones, como el caso de José, ¿verdad? Lo vemos. Fíjense que cuando a José lo meten a la cárcel, resulta ser de que meten también a la cárcel al copero y al panadero, que eran los servidores también de Faraón, ¿no? Bueno, pues los metieron a la cárcel, pero resulta ser de que José también estaba ahí en la cárcel, ¿no? Cuando sucedió lo de con la esposa de Potifar, y resulta ser que el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno. Y bueno, ¿quién es el que les interpretó el sueño? Fue José. Le dijo, mira, le dijo al copero, tú vas a ser restituido en tu puesto, tú vas a regresar a tu trabajo. Pero al panadero le dijo, no, a ti te van a llevar a la horca, le dijeron. Y el otro, ¿cómo no? Y tal cual como José les dijo, sucedió. Pero fíjense, yo aquí lo que veo, sería porque José o por... No, era Dios en la vida de José, ¿verdad? Era Dios, porque dice que José aún ya estaba encargado en la cárcel.
Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios, a través de las circunstancias adversas, cómo Dios te levanta, lo favorecía, cómo Dios lo usaba, ¿no? Y de igual manera nosotros a veces decimos, hoy esta circunstancia, Dios la podrá usar para bien de mi vida. A veces nosotros mismos nos sentimos mal, ¿no? Creemos que Dios no va a poder hacer algo, pero en esas circunstancias Dios quiere usar nuestra vida. Pero lo que no quiere que nosotros nos demos por vencidos, sino nos mantengamos firmes, así como José. De modo que el copero fue restituido en su puesto y el faraón tiene un sueño. Y le dice, oye, pues este sueño, dice, ¿conoces a alguien que me lo pueda interpretar? No, sí conozco uno, dice, que está en la cárcel. Y resulta ser que, para no hacer largo la historia, vemos que José le interpreta el sueño al faraón. Y tal cual le interpretó el sueño a Faraón, así aconteció. Porque sabemos que la Biblia dice que ya José estaba encargado de todo lo que el Faraón tenía, ¿no? Y de toda esa región. José era el mero mero, ¿sí? Dice que era el gobernador. Era el gobernador nada más. ¿Qué le dijo José a su esposa? Mira, tu esposo me ha dado todo, pero yo no tengo lugar contigo. Todo lo demás me lo ha puesto en las manos, pero tú no. Entonces, Faraón le dijo, ¿sabes qué? Cuando él ya se dio cuenta, porque Dios lo puso en favor y Dios lo levantó, dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. José se mantuvo, fue una persona humilde. Entonces, Faraón le encargó todo. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque Dios se lo mostró. Le dijo, ¿sabes qué? Realmente tú eres una persona recta, una persona honesta. De modo que le dio carta abierta. Y él era el encargado de todo lo que Faraón tenía. Pero ¿quiénes más fueron favorecidos y bendecidos? ¿Quiénes más? Toda la familia de José. Todos. Porque dice, antes ya vemos cómo vino la reconciliación con sus hermanos, cómo Dios trajo la sanidad en sus hermanos, pero una cosa que es importante dentro de ello, cómo José no guardó rencor a pesar de todo lo que le hicieron. No guardó rencor del pasado, de todo lo que sus hermanos le hicieron, él no lo trajo al presente, sí le dolió. Pero dijo, hey, no se preocupen porque todo esto Dios lo había preparado, pero para bien. Ahora ustedes están conmigo. Se trajo a su papá, se trajo a sus hermanos, pero pues él era el número uno. Faraón el número uno y él era jefe también. De modo que las circunstancias pasadas no deben de afectar nuestro presente. Porque si traemos las cosas pasadas al presente, nos van a afectar, nos van a dañar. Nosotros como varones a veces cargamos cosas del pasado, pero esas cosas del pasado están afectando nuestro presente. Tenemos que soltarlas, tenemos que hacerlas a un lado. Dice la Biblia que nuestro Dios echó al fondo del mar nuestros pecados y Él ya no se acuerda más de ellos. Pero nosotros somos especialistas en recordar. No, y todavía no nos perdonamos nosotros, pero Dios ya nos perdonó. José no guardó rencor contra sus hermanos. Él olvidó. A pesar de ser muchos años y muy joven, él se mantuvo con ese corazón, ¿no? Perdonador. Él no guardó rencor hacia sus hermanos. Él pudo sacar de una adversidad, de una circunstancia difícil, él sacó un beneficio y un provecho de ello. No se amargó. No se amargó José.
Vemos a David de otra manera, ¿no? David cayó ante la tentación. ¿Qué sucedió con David? Pues también fue perdonado. Sí, pero él cómo actuó, él ya lo había maquinado, ya lo había pensado, ¿no? Vemos dos ejemplos. O sea, vemos el caso del varón que se mantiene firme, que, temeroso de Dios, pero también vemos la otra parte, ¿no? Y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero vemos dos ejemplos de dos personas, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos debemos de mantener? Firme en mi convicción. Amando a Dios y obedeciéndole en todo momento. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Y José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Miren cómo dice Mateo 6 del 14 al 15. Mateo 6 del 14 al 15, tocayo. Perdón, antes de ese, tocayo, vamos a ver aquí en 2 de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Sí. ¿Quién lo quiere leer? Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de tu puro corazón. Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. ¿Qué dice? Huye. Huye. Tenemos que huir. Porque ante la tentación, unos van a ceder, pero otros también van a huir. ¿Sí? Ahí vemos los dos ejemplos, ¿no? Pero nosotros tenemos que obedecer. ¿Sabes qué? Huye. Porque por muy fuerte que seas, que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces tenemos que mantenernos firmes en nuestra convicción, así como José. Miren, aquí vemos también un ejemplo en Hechos 7:9. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo Dios no abandonó a José? Hechos 7:9. Hechos 7:9. Sí, por favor. Ya está aquí en la pantalla, ¿eh? Dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así. No, ese no es. ¿Siete cuál es? Es Hechos 7:9. Oh, perdón. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Aunque lo vendieron. Fíjense que hasta subastaron, lo pusieron en subasta, ¿no? A ver quién daba más por él, ¿no? Pero ¿quién se los llevó? Los ismaelitas. Pero Dios tenía todo planeado ya. Los ismaelitas se lo vendieron a los egipcios. ¿Y a quién? Pues nada más al mero, ¿no? ¿Sí? Que era el faraón. Fue el que lo... ¿Sabes qué? Dámelo pues como esclavo, hombre. Cuando caminamos sin el conocimiento de Dios, ¿cómo caminamos? Como esclavos, ¿verdad? Sí. Pero dentro, cuando caminamos así, que no tenemos el conocimiento de Dios, sí caminamos como esclavos porque cargamos tantas cosas. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, ¿qué sucede?
nos hace libres de todas nuestras cargas, ¿sí? De todo lo que venía marcando nuestra vida desde pequeños, traumas, infinidad de cosas. Él viene y nos quita todo. Pero nos llama, ya no es de la esclavitud, sino nos saca la libertad. Porque cuando experimentamos la libertad, dices, algo se quitó de mi vida. Ese peso que cargaba, se quitó de mi vida. Dios así nos saca, ¿no? De la esclavitud a la libertad. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, que Faraón no los quería dejar ir, Dios trató con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Ellos no querían. Era un pueblo que renegaba, un pueblo que se quejaba, un pueblo que por todo, ¿no? Que por la comida, que por muchas cosas renegaban. Pero Dios trató con ellos porque quería quitarles, ¿qué? Esa dureza del corazón. Por eso endurecía el corazón de Faraón para que no dejarlos ir. Pero era un trato, un proceso en el cual ellos tenían que entender que ya eran libres, pero ellos no querían salir de la esclavitud, ¿verdad? Querían todavía estar en esclavitud. De modo que cuando Dios abre el mar, dice que pasaron como en tierra seca. Cruzaron como en tierra seca el mar. ¿Y quiénes fueron los que perecieron en el mar? Faraón y su ejército, ahí fueron los que perecieron. Y el pueblo de Israel cruzaron. Eso habla de nuestra vida y el proceso, cómo Dios nos va sacando. ¿Sabes qué? Te saco de la esclavitud, mijo, pero yo te estoy llevando a una tierra de libertad, una tierra de bendición. Y a veces nosotros, yo quiero otra vez regresar allá. ¿Sí? Queremos o estamos pensando en Egipto, ¿no? O en nuestra vida anterior. O tenemos nuestra mentalidad, o sea, estos negocios o aquello que hacía. Pero ya Dios te quiere sacar de ello. Y de igual manera, sí, José, que dijo, ¿sabes qué? Dios preservó mi vida con un propósito. ¿Para qué? Para hacer bendición a toda la nación. Porque Dios le dio la sabiduría, que dice que le dio la sabiduría y le pidió un consejo a Faraón. Le dijo, oye, ¿cómo le vamos? No, dice, empieza a guardar la quinta parte. Empieza a guardar y empieza a almacenar, ¿qué dice? El grano en los graneros. De modo que dice que ahí no escaseó la comida, porque Dios estaba con José. Ahora, nosotros en los tiempos difíciles, ¿Dios estará con nosotros? ¿Creemos que Dios va a poner mesa en el desierto? ¿Creemos que Dios va a proveer para nuestra necesidad y nuestra familia? Porque como varones tenemos una responsabilidad en la casa, ¿no? Oye, a veces, ¿cómo esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a sacar adelante esto? Dios va a acomodar las cosas, pero hay una condición para mantenernos firmes, con esa convicción, obedeciendo a Dios y creyéndole a Dios. Miren ahí en Génesis 39:10, ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 39:10. O primero el 9, tocayo, por favor. Sí, 39:9 y luego vamos a leer el versículo 10. Vamos a ver si Pablito ahora nos lo lee. Okay. Porfa, Pablito. Ya lo va. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. ¿Eso de qué te habla? ¿Eso de qué te habla? Que le tenía un temor reverente a Dios, que no quería lastimar el corazón de Dios. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, la mujer de Faraón, ¿no? Dijo, tú ser, o sea, ¿cómo voy? Dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso te habla de que él tenía una convicción, wow, a pesar de que era joven. O sea, dice, wow, joven y con ese sentir, con esa convicción.
Es de admirarse, ¿no? Otros dijeron, no, pues ahora es cuando. Tremendo, ¿no? Pero cuando tú tienes una convicción, nada te debe mover. Nada te debe de mover. Mantenerte en santidad, en pureza. Porque no lo vas a hacer por el hombre, lo vas a hacer porque no quieres entristecer a Dios. ¿Sí? José entendió que cometer adulterio con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, porque él tenía a su amo terrenal, que era Faraón, dice, sino a su Dios celestial. No quería ofenderlo, no quería entristecerlo. Vamos a leer ahí en Génesis. Vamos a leer Génesis 41. O bueno, vamos a ver dónde. Miren, en Génesis 40, 23, por favor, tocayo. Génesis 40, 23. ¿Quién lo quiere leer? Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Eso te habla que pasó muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Cuando se acordó, dice, cuando le dijo a Faraón, ahí anda uno en la cárcel, pasó mucho tiempo, José. Y José ya llegó ya en una edad mucho mayor cuando fue restituido, cuando Faraón lo jaló otra vez, ¿no? Pero ya estaba grande, José. Miren ahí en el Salmo 51, cómo expresó David, cómo se sentía David de haberle fallado a Dios. Vemos la otra cara, ¿no? De la otra manera de actuar, pero su oración, ¿cómo? ¿Qué es lo que expresa David de su corazón? Salmo 51, 4. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque se arrepentía, porque le reconocía, ¿sabes qué? La verdad, yo soy humano y yo la riego. Pero él iba. Mire, ¿quién lo quiere leer? A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. En tu juicio. Dice otra versión, donde dice el Salmo 51, dices, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿verdad? Que dice, borra mis rebeliones. O sea, se humilla delante de Dios David. Nosotros, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Sí, reconocemos o, Señor, uno más y pues, perdóname. O sea, muy a la ligera, ¿no? Pero tenemos que ser hombres de convicción. Tenemos que ser hombres de convicción y pedirle perdón a Dios. Y el pedirle perdón a Dios no significa que tienes el permiso de continuar haciendo lo mismo, ¿no? Porque a veces pensamos, no, pues es que mañana le vuelvo a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia que cuando estamos cayendo en el mismo pecado y continuamente estamos crucificando a Jesús. Fíjense qué tremendo. Otra vez lo estamos crucificando. Porque dice la Biblia que Él fue crucificado, ¿por qué? Por nuestros pecados. O sea, estamos invalidando el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros estamos peque. O sea, que me agrada pecar. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que ser un hombre de convicción. Tengo que realmente valorar el sacrificio de Jesús. Valorar. Que dice que el sacrificio de Jesús costó mucho, porque Él entregó toda su vida por nosotros. Ahora nosotros a veces, por obedecer un mandamiento, se te es gravoso, se te es pesado. Él ya dio todo por ti.
todo por ti, dio su vida por ti. ¿Por qué se nos hará a nosotros difícil? Porque no sometemos nuestra voluntad a Dios. Así es. Porque tenemos que tener esa convicción firme en nuestra vida. Sabes que en donde ande, Señor, yo dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Mi vida te debe de agradar a ti, mi vida debe de glorificarte a ti. No lo hago por mi jefe, no lo hago por nadie, sino porque te amo y porque quiero agradarte, ¿no? Esa es la esencia de nuestra vida, agradar a Dios en todo momento. Pues vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a mantenernos con una convicción así como la vida de José, ¿no? Ese ejemplo, y hay muchas cosas que podemos aprender de la vida de José. Vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a ser hombres de convicción. Que nada nos mueva del plan, del propósito de Dios, porque hay cosas que a veces van a querer sacarte de su propósito. Pero mantener nosotros firmes en nuestra convicción. Vamos a orar en esta tarde, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Rey. Mi Dios, aquí estamos y nosotros nos damos cuenta que nuestra vida que hay necesidad de ti. Cada día te necesitamos más que el día de ayer, Rey. Hoy te necesité más en mi vida. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en donde andemos, con quien andemos. Padre, queremos agradarte a ti solamente, Rey. No queremos invalidar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No queremos ofenderte con nuestros actos, con nuestra manera de actuar, de pensar. Queremos mantenernos, Padre, firmes en nuestra convicción como verdaderos hijos de Dios. Dice tu palabra que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Padre, para glorificarte a ti, Rey, no para agradar a los hombres, Rey. Nuestra vida a ti te pertenece y te damos gracias en esta noche, Rey. Mi Dios, nosotros reconocemos que solamente en nuestra debilidad tu poder se perfecciona, que tú eres el que nos ha sostenido, que tú eres el que nos ha mantenido firmes hasta este día, Rey. Y así queremos mantenernos. Padre, y todo aquello que quiera venir a sacarnos de tu propósito, mi Dios, que quiera desviar nuestro corazón, que quiera venir a perturbar nuestra vida, mi Dios, nosotros determinamos hacerlo a un lado en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo aquello, Padre, que no te agrada, Rey. Sí, mi Dios. Nosotros tomamos la decisión de obedecerte a ti. Dices en tu palabra, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Padre, y a tu prójimo como a ti mismo. Te damos gracias en esta tarde, Rey. Gracias por este tiempo maravilloso, y si alguno de los muchachos también ha estado batallando, ha estado pasando por situaciones difíciles, oramos y levantamos la vida de cada uno de los varones aquí, Padre, presentes. Que tú seas sosteniéndoles, fortaleciéndoles, Padre, y sobre todo, mi Dios, sabiendo que nuestra vida está firme cuando estamos parados en la roca que es Jesucristo, meditando en tu palabra de día y de noche, Rey. Y te damos gracias en esta preciosa tarde, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita Oscarito está dispuesto a contestar. No. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza,